En esta otra parte de la clase vamos a describir los principales órganos esteroidogénicos y vamos a ver un poco más en detalle la síntesis que ocurre en cada uno de ellos. También vamos a mencionar algunas patologías asociadas a estos procesos. Vamos a empezar con el estudio en la glándula suprarrenal. Ustedes ya saben que las hormonas esteroides se sintetizan en la parte de la corteza adrenal. En la zona de la glomerulosa se sintetizan los mineralocorticoides, que el principal mineralocorticoide es la aldosterona. Luego en la zona fasciculata los glucocorticoides, cuyo principal componente en el humano es el cortisol. Y en la reticular los andrógenos adrenales, los más importantes son la dehidroepiandrosterona y también la androstenediona. En esta diapositiva se esquematiza la síntesis de los corticoides. El cortisol se sintetiza a partir del colesterol, que pasa a pregnenolona, esto ya lo vimos, y esta luego pasa a progesterona. Si observan en la figura, lo que hay después son varias enzimas que son todas hidroxilasas. O sea, a partir de la progesterona hay una hidroxilación secuencial en la posición 17, en la posición 21 y luego en la posición 11 para dar el cortisol. También observen que las dos primeras enzimas son del retículo endoplásmico y la 11-beta hidroxilasa es de mitocondria, o sea que el precursor tiene que volver a entrar a mitocondria para finalmente sintetizarse el cortisol. Con respecto a la aldosterona, también tienen a partir del colesterol la formación de pregnenolona, progesterona y luego tienen una hidroxilación en 21, otra hidroxilación en posición 11 y luego actúa la aldosterona sintasa, que es un complejo enzimático que tiene en su interior una 18 hidroxilasa. De esa manera finalmente se sintetiza la aldosterona. Recuerden que tanto la 11-beta hidroxilasa como la aldosterona sintasa son mitocondriales. En esta figura tienen las rutas completas de la síntesis de cortisol y aldosterona y también se incluyen la de los andrógenos adrenales. En el caso de los andrógenos adrenales, la hidroxilación que ocurre es en la posición 17, actúa una 17 hidroxilasa y se forma dehidroepiandrosterona. Luego, por una oxidación en el carbono 3, por una deshidrogenasa, se forma la androstenediona. Con esto se completaría toda la síntesis en la glándula adrenal. En esta diapositiva se observan exactamente las mismas rutas biosintéticas que en la diapositiva anterior. La diferencia es que las enzimas, en este caso, tienen la denominación actual. Antes tenían la denominación clásica. En esta, que es la denominación actual, las enzimas por convención, las que tienen citocromo P450, se las denomina CYP. Y además esta denominación engloba a complejos enzimáticos, es decir, que incluye otras enzimas que tienen otra actividad, por ejemplo de deshidrogenasa. Si observan los círculos rojos, ahí se muestran los grupos funcionales que han sido modificados por acción de las respectivas enzimas. Con respecto a la regulación de la síntesis de esteroides, ya hemos dicho que el principal estímulo es de tipo nervioso, o sea, una señal de estrés activa el eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal, para promover la activación de la esteroidogénesis. También hay otros tipos de estimulación, el más importante es el sistema renina-angiotensina para la síntesis de aldosterona en la zona glomerulosa. De esta manera promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. El sistema renina-angiotensina está involucrado en la regulación de la presión arterial y también en el metabolismo de electrolitos. Por acción de la renina, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 y luego en pulmón, por una enzima convertidora, este se transforma en angiotensina 2, que es un octapéptido. En las células de la glomerulosa existe un receptor de membrana específico para angiotensina 2, que es del tipo de 7-TMS, 7 segmentos transmembrana, que actúa acoplado a una proteína GQ, con lo cual se activa una fosfolipasa C,
que hidroliza al fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato. Ocurren toda una serie de eventos en los cuales se activan quinasas, hay fosforilaciones, hay liberación de calcio y entre otros eventos se libera colesterol de las gotas lipídicas que estaba como colesterol estrificado y también se activa la proteína STAR, entonces permite que el colesterol se trasloque a la membrana mitocondrial interna y de esta manera comienza la síntesis de aldosterona en las células de la glomerulosa. Por otra parte, la hormona CTH tiene receptores en la zona fasciculata, principalmente de la corteza adrenal. Estos receptores también son de tipo 7-TMS, esta vez están acoplados a una proteína GS, por lo cual se activa la adenilciclasa y aumenta el segundo mensajero AMP cíclico, con lo cual lleva a la activación de la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A fosforila una gran cantidad de proteínas, nuevamente hace que se libere colesterol de las gotas lipídicas por una colesterol éster hidrolasa y también se activa acá la proteína STAR que permite que el colesterol pase a la membrana mitocondrial interna y se inicia la síntesis de cortisol. Dado que el cortisol tiene importancia bioquímica y lo vamos a ver bastante durante todo el año, vamos a hacer especial hincapié y lo vamos a describir un poco más en detalle. Fíjense que la síntesis de cortisol entonces comienza en la mitocondria, se forma pregnenolona y esta sale hacia el retículo, va al retículo endoplásmico para formar progesterona, sigue toda una serie de pasos enzimáticos hasta convertirse en 11-deoxicortisol y ahí vuelve a ingresar a la mitocondria para finalmente sintetizarse el cortisol. Este sale de la mitocondria, sale de la célula y va por sangre, se secreta y va transportado a proteínas específicas. Luego actúa sobre las células blanco, tiene distintas funciones que luego las vamos a ver y finalmente es excretado. El cortisol se transporta por plasma en un 80% unido a una proteína específica que es la transcortina o CBG, Corticoid Binding Globulin. También aproximadamente un 15% circula unido a una proteína en forma inespecífica, que es la albúmina, que es la que está en mayor cantidad, y aproximadamente un 5% en forma libre. Luego se dirige a los tejidos blancos, donde ejerce su mecanismo de acción. Esto es lo que vimos en la teórica pasada, que sobre todo activa la transcripción de genes específicos en un mecanismo lento, aunque no es el único tipo de mecanismo que existe. Con respecto a la función del cortisol en los tejidos blancos, es sobre todo lo que se llama la hormona del estrés. Actúa en distintas situaciones en las cuales de alguna manera tiene que proveer energía debido a un desequilibrio metabólico. Pueden ser infecciones, hipoglucemia, hemorragia, dolor, ayuno, etc. Actúa en una gran variedad de tejidos. Vamos a hacer especial hincapié en el hígado, en el tejido adiposo, en el tejido muscular, donde tienen un papel predominante sobre el metabolismo y también tiene acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras. En el tejido hepático, sobre todo, activa la gluconeogénesis, induce la síntesis de las enzimas reguladoras, en este sentido se parece al glucagón, sin embargo, con respecto al metabolismo del glucógeno es diferente al glucagón. Y en todo momento se utiliza para mantener los niveles de la glucemia. En el tejido adiposo actúa de dos maneras. Un aumento del cortisol promueve la lipólisis en determinadas áreas del cuerpo, sobre todo las extremidades. Sin embargo, en otras, como ser la cara y cuello, promueve la lipogénesis. También aumenta la liberación de ácidos grasos de los depósitos de triacilglicéridos y estos se exportan, sirven de combustible en otros tejidos. Por otra parte, el glicerol es sustrato de la gluconeogénesis en hígado. Y en tejido muscular, el cortisol estimula sobre todo la hidrólisis proteica y los aminoácidos que se obtienen se exportan hacia el hígado, donde sirven ahí de precursores para la gluconeogénesis. También no hay que olvidar que induce las transaminasas.
El cortisol, una vez que ejerce su función, luego va por sangre, llega a hígado y ahí entonces se metaboliza para ser excretado. Recuerden que dijimos que sobre todo necesitaba hacerse más soluble, por eso se reduce a dihidrocortisol, a tetrahidrocortisol y luego se conjuga con ácido glucurónido para formar el tetrahidrocortisol glucurónido. También una pequeña parte, aproximadamente un 10%, por acción de la desmolasa se convierte en 11-oxi-17 cetoesteroides que también son excretados por la orina. Cabe recordar que los otros esteroides adrenales, como la aldosterona y los andrógenos, también se metabolizan de manera similar. Se forma tetrahidroaldosterona, glucurónido, y también se forman 17 cetoesteroides, y los andrógenos se metabolizan también androsterona y etiocolanorona. Hasta aquí nos hemos referido al cortisol en cuanto a su síntesis, su transporte, su mecanismo de acción, su función y su excreción, o sea, todas sus funciones fisiológicas. Ahora vamos a dar algunos ejemplos relacionados con condiciones patológicas y las vamos a englobar en dos grandes grupos que están sobre todo definidos si el paciente presenta un déficit en el cortisol plasmático o un aumento del cortisol plasmático. Vamos a dar algunos ejemplos y los vamos a describir brevemente. Con respecto a la deficiencia de cortisol, puede haber dos tipos de deficiencia. Una debido a un déficit en la síntesis de algunas de las enzimas por causas genéticas, y también hay muchos otros ejemplos debidos a disfunciones, alteraciones en las glándulas, ya sea en la suprarrenal o a nivel hipofisario. Y vamos a dar breves ejemplos. O sea, nos vamos a referir a la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a hablar un poco de pacientes que presentan deficiencia de STAR, otros deficiencia de 17-hidroxilasa y también pueden tener deficiencia de 21-hidroxilasa. Y vamos a dar después, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Addison. Con respecto al aumento del cortisol puede ser por múltiples causas, incluso causas iatrogénicas, o sea, exceso de ingesta de medicamentos similares al cortisol, o también por algunos trastornos en las glándulas. Vamos a hablar principalmente del síndrome de Cushing. Con respecto a la hiperplasia suprarrenal congénita de tipo lipoide, es una enfermedad muy rara, se manifiesta por la ausencia total de síntesis de esteroides. Esta enfermedad ya se conocía hace rato, pero a mediados de los 90 se conoció que la causa era debido a mutaciones en el gen que codifican para la proteína STAR. En general aparecía un codón de terminación prematuro y entonces la proteína no era funcional. Esto hace entonces que el colesterol no pueda acceder a la membrana mitocondrial interna y entonces hay ausencia total de la síntesis de hormonas esteroideas. Esto ocurre no solo en la glándula suprarrenal, sino también en las gónadas. Esto entonces produce un gran acúmulo de colesterol esterificado adentro del citoplasma y esto entonces es lo que le confiere el tipo lipoide. Otras enfermedades en las cuales no hay síntesis de cortisol es en la deficiencia de la 21-hidroxilasa. En este caso, la mutación es en el gen que codifica para esta enzima. Si observamos la diapositiva, vemos que si la 21-hidroxilasa no es funcional, no puede haber ni síntesis de cortisol ni síntesis de aldosterona. Sin embargo, los precursores, o sea, los metabolitos que están antes de la 21-hidroxilasa, están aumentados. Esto hace que entonces la síntesis se desvíe hacia la síntesis de dihidroepiandrosterona, o sea, de los andrógenos adrenales. Entonces, en esta enfermedad lo que vamos a tener es no solo un déficit de cortisol, sino también de aldosterona, pero los andrógenos adrenales van a estar aumentados. Al no tener cortisol vamos a tener un aumento de ACTH, lo cual lleva a la hiperplasia de la glándula. Al tener aumento de andrógenos, esto va a ser virilizante en las mujeres
y al tener una síntesis de aldosterona disminuida, el paciente va a presentar hipotensión y va a perder electrolitos. Por eso esta enfermedad se llama virilizante perdedora de sal. Si observamos la siguiente diapositiva, algunos pacientes presentan deficiencia de 7-hidroxilasa, por lo cual en este caso también el cortisol va a estar disminuido en su síntesis, pero en este caso lo que también va a disminuir es la síntesis de andrógenos adrenales. Sin embargo, en este caso las enzimas que sintetizan aldosterona están funcionales, o sea, no va a tener problemas. Es más, al haber aumento de precursores, la aldosterona va a estar aumentada. Por lo tanto, en este tipo de enfermedad va a haber una disminución de síntesis de andrógenos adrenales, de cortisol y un aumento de los mineralocorticoides. Y esto también lleva a un aumento de la ACTH. En este caso, los pacientes van a presentar hipertensión, van a retener sal y en este caso, al no tener andrógenos adrenales, van a tener los genitales infantiles. La enfermedad de Addison es también conocida como insuficiencia suprarrenal primaria. Esta se produce por un daño en la corteza adrenal, por lo que todas las hormonas se encuentran en niveles muy bajos. En general, la principal causa, alrededor de un 80%, es debido a una enfermedad de tipo autoinmune, pero también puede ser provocada por infecciones o por tumores. Las glándulas suprarrenales se observan pequeñas, atróficas y con la cápsula engrosada. Y una de las manifestaciones más tempranas es la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas. Esto es debido a que la secreción de ACTH está aumentada. Y ya que esta proviene, como recuerdan, de la POMC, al clivarse esta proteína grande, se origina también la hormona melanocitoestimulante, que también está aumentada y es la que provoca la hiperpigmentación. También está bajo el cortisol y esto produce fatiga, pérdida de peso y también trae desórdenes gastrointestinales como náuseas y vómitos. En general la hipoglucemia es poco frecuente, pero puede aparecer, por ejemplo, en el ayuno o en infecciones. También hay deficiencia de mineralocorticoides que producen pérdida de sodio renal y retención de potasio. Esto puede llevar a una deshidratación grave, hiponatremia, hipercalemia y también acidosis. Y por otro lado, también están disminuidos los andrógenos adrenales. Vamos a dar como ejemplo de hipercortisolismo la enfermedad de Cushing. En este caso hay un adenoma hipofisiario, o sea, es la hipófisis la que está dañada, entonces hay hipersecreción de ACTH, pero también de cortisol, y no hay retroalimentación por exceso de ACTH. La hipófisis no lo reconoce. Esto lleva a una exacerbación de las características bioquímicas debido al cortisol. O sea, por un lado va a haber gasto neto de la proteína corporal, va a haber desgaste, flacidez muscular, adelgazamiento de la piel debido a la proteólisis. Recuerden que con respecto al metabolismo lipídico, este era diferente según la localización del organismo. O sea, va a haber una obesidad con distribución adiposa alterada. Las extremidades en este caso van a ser delgadas y la grasa se va a acumular en la pared abdominal. Y también la cara va a presentar un aspecto típico de aspecto redondeado. Luego, bueno, va a haber hiperglucemia. Por un lado, hay una gran cantidad de aminoácidos circulantes, por lo tanto va a estar aumentada la gluconeogénesis. Y además también va a haber un efecto mineralocorticoide significativo, ya que recuerden que el cortisol también se une a los receptores de mineralocorticoides. Entonces va a aparecer hipertensión y también manifestaciones cardiovasculares. Por el otro lado va a aumentar la inmunosupresión, van a aumentar las infecciones y también van a disminuir las respuestas alérgicas e inflamatorias debido al exceso de cortisol.